Tu hermano necesita el dinero más, dijo papá, tomando los $150.000 que tenía para la universidad. 8 años después, su empresa estaba en venta. Imagina sus caras cuando vieron quién era el comprador. ¿Listos para discutir sus nuevos puestos?, pregunté. Todavía recuerdo el momento exacto en que me robaron mi futuro. Era una cálida tarde de junio, apenas 2 semanas después de mi graduación de la escuela secundaria. Estaba sentada en la oficina de mi padre, rodeada de las pretenciosas pinturas al óleo y los libros encuadernados en cuero que, según él, lo hacían parecer sofisticado. Papá, necesito el dinero de mi universidad, dije, poniendo mi carta de aceptación del MIT sobre su escritorio. El primer pago de la matrícula vence el próximo mes. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su computadora. Ha habido un cambio de planes, Alexandra. Fue entonces cuando noté los marcos de fotos vacíos en su escritorio. Los que solían contener mis premios académicos y certificados de honor habían sido reemplazados por fotos del último partido de fútbol de mi hermano, Michael. ¿Qué quieres decir con un cambio de planes? Mi voz tembló ligeramente. Ese dinero ha estado reservado desde que nací. La abuela ayudó a construir ese fondo. Finalmente, me miró, con una expresión distante. Tu hermano necesita el dinero más que tú. Su nuevo negocio requiere un capital significativo. Mi hermano, por supuesto. Michael, el niño de oro, que había abandonado 3 universidades y había gastado su propio fideicomiso en ideas empresariales fallidas. Pero es mi dinero, protesté, sintiendo que mi futuro cuidadosamente planeado se desmoronaba. Obtuve esa beca para el MIT. Se suponía que el fondo cubriría mis gastos de manutención. ¿Y tu hermano necesita el dinero más? La voz de papá resonó mientras golpeaba la mano sobre el escritorio. Esta es una decisión familiar, Alexandra. Michael tiene una verdadera oportunidad aquí, algo que podría salvar nuestra empresa. Me quedé allí, atónita y en silencio. Anderson Manufacturing, la empresa de nuestra familia, había estado pasando apuros últimamente. Todo el mundo lo sabía, a pesar de que mis padres intentaban mantener la apariencia de éxito. Pero tomar el dinero de mi universidad, el dinero que mi abuela había reservado específicamente para mi educación. ¿Qué se supone que debo hacer con la universidad?, pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Mi padre se encogió de hombros, volviendo ya a su computadora. Eres inteligente. Ya te las arreglarás. Quizás tomes algunas clases en un colegio comunitario. Trabajes a tiempo parcial. Eso forja el carácter. Carácter, claro. Porque que te roben tu futuro forja el carácter. Salí de su oficina aturdida, casi chocando con Michael en el pasillo. Llevaba su habitual sonrisa de suficiencia, la que decía que sabía que podía salirse con la suya en todo. Hola hermanita, dijo con una sonrisa, agitando un cheque delante de mi cara. Gracias por el capital inicial. No te preocupes, te mencionaré en mi historia de éxito algún día. Quería gritar. Quería romper ese cheque en pedazos. En cambio, lo vi alejarse pavoneándose, con $150,000 de mi futuro guardados en su bolsillo. Esa noche, me senté en mi habitación, rodeada de folletos universitarios y cartas de aceptación que ya no podía usar. Mi madre llamó una vez antes de entrar, con el rostro dispuesto en lo que probablemente pensó que era una expresión de simpatía. Cariño, trata de entender, dijo, sentándose en el borde de mi cama. La empresa necesita esta inversión. Michael tiene ideas tan maravillosas, como la bolera de realidad virtual. ¿Interrumpí? ¿O el servicio de entrega de comida gourmet para mascotas? ¿O quizás la aplicación de citas con blockchain? Esto es diferente, insistió. Ahora es más maduro. ¿Y la empresa? La empresa está fracasando, terminé por ella. He visto los libros, mamá. Hice una pasantía en el departamento de contabilidad el verano pasado, ¿recuerdas? ¿O también olvidaste eso, como olvidaste que este dinero era para mi educación? Se sobresaltó. Alexandra, no seas dramática. Solo te pedimos que seas una jugadora de equipo. Jugadora de equipo. Así lo llamaban siempre cuando favorecían a Michael a mi costa. Cuando asistían a sus partidos en lugar de a mis competencias académicas.
Cuando elogiaban su DE en economía mientras ignoraban mis ofertas de beca completas. Bien, dije en voz baja. Seré una jugadora de equipo. Pero recuerda este momento, mamá. Recuerda, tú tuviste una opción. Se fue poco después, probablemente para ayudar a Michael a gastar mi dinero en otra empresa condenada al fracaso. Esperé hasta oír que sus pasos se desvanecían antes de sacar mi computadora portátil. Si creían que simplemente aceptaría esto, no me conocían en absoluto. Primero, envié un correo electrónico al MIT, explicando mi situación y aplazando mi aceptación. Luego, llamé a una vieja amiga de mi abuela, Margaret Chin, que dirigía una exitosa firma de inversión. ¿Hicieron qué? La voz de Margaret crujió de ira cuando le expliqué la situación. Tu abuela estaría furiosa. Ese dinero estaba destinado a tu educación. Lo sé, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero tengo un plan. Solo necesito tu ayuda. Margaret siempre había visto en mí algo que mis padres no veían. Escuchó atentamente mientras exponía mis ideas, haciendo ruidos de reflexión ocasionalmente. Es arriesgado, dijo finalmente. Pero si alguien puede lograrlo, eres tú. Ven a verme mañana. Elaboraremos los detalles. A la mañana siguiente, mientras Michael probablemente dormía la resaca de una celebración, me reuní con Margaret en su oficina. Por la tarde, tenía un trabajo como su asistente personal y un pequeño apartamento estudio en la ciudad. Tu salario inicial no es mucho, me advirtió. Pero aprenderás más aquí que en cualquier aula. Ella tenía razón. Durante los siguientes meses, absorbí todo lo que pude sobre negocios, finanzas y estrategia corporativa. Trabajaba 16 horas diarias, tomando clases en línea por la noche mientras aprendía las complejidades de las adquisiciones hostiles durante el día. Mis padres apenas notaron que me había mudado. Estaban demasiado ocupados lidiando con las consecuencias de la última aventura de Michael, una criptomoneda para dueños de mascotas que fracasó espectacularmente en 3 meses. Solo necesita más tiempo, escuché a mi padre decir a la junta directiva, y más capital. Tomaba notas de todo. Cada inversión fallida, cada oportunidad perdida, cada mala decisión. Observé desde lejos cómo caía el precio de las acciones de Anderson Manufacturing, cómo se perdían contratos valiosos, cómo se debilitaba el control de mi padre sobre la empresa. Margaret me enseñó paciencia. La mejor venganza no es rápida, decía, revisando informes de mercado conmigo. Es metódica, estratégica. Esperas hasta que piensen que están seguros, luego les muestras exactamente lo que pasaron por alto. Tomé sus lecciones muy en serio. Mientras mi familia pensaba que era solo una secretaria, yo estaba construyendo mi propia cartera de inversión. Cada dólar de sobra lo invertía en acciones cuidadosamente seleccionadas. Cada bono era reinvertido. Había aprendido a leer las tendencias del mercado, a detectar empresas infravaloradas, a reconocer oportunidades que otros pasaban por alto. Un año se convirtió en 2, luego en 3. Michael gastó el dinero de mi universidad y empezó a pedir más. El precio de las acciones de la empresa siguió cayendo. El cabello de mi padre se volvió más gris, sus hombros más encorvados. ¿Y yo? Me estaba volviendo más fuerte, más inteligente, más capaz de lo que podían haber imaginado. 5 años después de que me robaran mi futuro, inicié mi propia firma de inversión, pequeña al principio, especializada en reflotar empresas en dificultades. Margaret me presentó a sus contactos, avaló mis habilidades. Alexandra Anderson, preguntaban las personas, ¿alguna relación con Anderson Manufacturing? No, respondía con suavidad, solo una coincidencia. Que pensaran eso. Que mi familia creyera que había desaparecido en la oscuridad. Pronto sabrían la verdad. Porque tenía un plan gestado durante 8 años. Y mientras veía cómo el precio de las acciones de Anderson Manufacturing tocaba un mínimo histórico, supe que finalmente era el momento de actuar. Habían tomado el dinero de mi universidad, pensando que estaban asegurando su futuro. En cambio, habían puesto en marcha eventos que me darían toda su empresa. ¿Y la mejor parte? Nunca lo verían venir. La sede de Anderson Manufacturing todavía dominaba el horizonte de la ciudad, pero el edificio había perdido su brillo. Las placas de latón estaban deslustradas, el vestíbulo de mármol mostraba signos de desgaste, y las sonrisas de la recepcionista parecían forzadas.
Noté todo esto al entrar por las puertas delanteras por primera vez en 8 años, vestida con un traje de Chanel que costaba más que el coche de mi padre. Tengo una cita con la junta directiva, le dije a la recepcionista, usando mi voz profesional, la que había cerrado acuerdos por millones. Alexandra Sterling, en representación de Sterling Capital. Ella no me reconoció. ¿Por qué lo haría? La hija tranquila y estudiosa de James Anderson había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazada por una mujer que había construido una firma de inversión de $300 millones de la nada. Por supuesto, señorita Sterling. La junta la está esperando. Piso 18. Sonreí, pensando en la última vez que estuve en la sala de juntas. Tenía 16 años, dando una presentación sobre la modernización del sistema de inventario de la empresa. Mi padre había desestimado mis ideas como ingenuas. Ahora, 8 años después, el sistema obsoleto era solo uno de los muchos problemas que arrastraban a la empresa hacia abajo. Las puertas del ascensor se abrieron a un piso que no había cambiado desde mi infancia. El mismo revestimiento de madera oscura, las mismas pretenciosas pinturas al óleo, el mismo sentido de gloria desvanecida. Pero ahora, podía ver lo que antes no podía. El intento desesperado por mantener las apariencias mientras todo se desmoronaba. Señorita Sterling, el presidente de la junta, Thomas Wright, me saludó cordialmente. Gracias por venir con tan poca antelación. Le estreché la mano, notando la energía nerviosa en la sala. 10 miembros de la junta se sentaron alrededor de la enorme mesa, todos con expresiones de desesperación apenas disimulada. El asiento de mi padre en la cabecera de la mesa estaba notablemente vacío. ¿Dónde está James Anderson?, pregunté, aunque sabía exactamente dónde estaba, tratando de conseguir financiación de última hora para evitar esta misma reunión. El señor Anderson está inevitablemente detenido, dijo Thomas con cuidado. Pero como presidente, tengo plena autoridad para proceder con estas discusiones. Abrí mi maletín, sacando una gruesa carpeta de documentos. Muy bien. ¿Podemos empezar? Durante la siguiente hora, expuse metódicamente la oferta de Sterling Capital para comprar Anderson Manufacturing. Cada debilidad en la posición de la empresa, cada iniciativa fallida, cada paso en falso de los últimos 8 años, los presenté todos con detalles devastadores. El precio de sus acciones ha caído un 70% en 5 años, señalé, mostrando gráficos en la pantalla de presentación. Su cuota de mercado ha disminuido un 45%. Sus últimos intentos de modernización, dirigidos por Michael Anderson, han resultado en pérdidas que superan los $20 millones. Los miembros de la junta se removieron incómodamente. Sabían todo esto, por supuesto, pero escucharlo expuesto de manera tan clínica lo hacía imposible de ignorar. Sterling Capital está preparada para ofrecer $45 por acción, continué, una prima generosa sobre su precio actual de cotización de $28. Asumiremos todas las obligaciones de deuda y garantizaremos los niveles actuales de empleo durante al menos 6 meses. ¿Y los puestos directivos?, preguntó Thomas con nerviosismo. La familia Anderson ha dirigido esta empresa durante 3 generaciones. La dirección actual se evaluará en función de métricas de rendimiento, respondí con frialdad. Aquellos que demuestren valor serán retenidos. Otros serán reubicados. Las dobles puertas se abrieron de golpe. Mi padre entró furioso, con el rostro rojo. Michael lo seguía como un cachorro perdido. Esta reunión ha terminado, anunció. Anderson Manufacturing no está en venta. Me giré lentamente, saboreando el momento. Hola, papá. El color desapareció de su cara. La boca de Michael se abrió. Los miembros de la junta nos miraron confundidos. Alexandra. La voz de mi padre era apenas un susurro. En realidad, ahora soy la señorita Sterling, lo corregí. Aunque no me sorprende que no me reconocieras. Nunca prestaste mucha atención, a menos que Michael estuviera involucrado. Tú eres Sterling Capital, tartamudeó Michael, impresionado. Sonreí. La construí. Sin ninguna ayuda. No necesité dinero de universidad robado. Mi padre agarró el respaldo de una silla, con los nudillos blancos. Esto es imposible. Tú solo eres solo que, papá. Una chica que debería tomar clases en un colegio comunitario, trabajar a tiempo parcial para forjar carácter.
Volví a la junta. Señores, permítanme ser clara. Su empresa está fracasando. El liderazgo de su CEO ha sido desastroso. ¿Y su aparente sucesor? Miré a Michael, ha demostrado ser incompetente en cada oportunidad que se le ha dado. Ahora, mira, comenzó mi padre, pero Thomas lo interrumpió. Tienes razón, James. Los números no mienten. Hemos perdido la confianza en tu liderazgo. Puse un último documento sobre la mesa. La oferta de Sterling Capital vence en 48 horas. Después de eso, comenzaremos a comprar acciones en el mercado abierto a un precio mucho más bajo. Es su elección. No puedes hacer esto, protestó Michael. ¿Esta es nuestra empresa? Corrección, dije con firmeza. Esta era la empresa del abuelo, que ustedes y papá casi han destruido. De la misma manera que destruyeron el dinero de mi universidad con sus ridículas aventuras. Los miembros de la junta observaban este drama familiar desarrollarse con creciente comprensión. Vi el reconocimiento en sus ojos, no solo de quién era yo, sino de lo mucho que me habían subestimado. Alexandra, la voz de mi padre se quebró ligeramente. Podemos discutir esto en privado, en familia. Como discutimos el dinero de mi universidad. Mantuve la voz firme. No, papá. Esto ya no es un asunto familiar. Esto es negocio. Y en los negocios, a diferencia de esta familia, la competencia importa más que el orden de nacimiento. Recogí mis documentos, guardándolos de nuevo en mi maletín. Tienen 48 horas. Les sugiero que las usen sabiamente. Mientras caminaba hacia la puerta, Michael me llamó, espera. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi puesto? Me volví una última vez. ¿Recuerdas lo que papá me dijo hace 8 años? Eres inteligente, ya te las arreglarás. Quizás tomes algunas clases en un colegio comunitario, trabajes a tiempo parcial. Oigo que forja el carácter. La sala de juntas estalló en caos al irme, voces discutiendo, papeles revoloteando, la autoridad de mi padre desmoronándose en tiempo real. Pero no me quedé a mirar. Tenía reuniones más importantes a las que asistir. En mi coche, consulté mi teléfono. Mensajes de nuestro equipo de seguimiento de acciones confirmaron que el precio de las acciones de Anderson Manufacturing ya estaba cayendo por rumores de la adquisición. Justo a tiempo. Margaret me había enseñado bien. En los negocios, siempre decía, el momento lo es todo. Esperas hasta que estén en su punto más débil, luego atacas cuando piensan que todavía tienen opciones. Les había dado 48 horas, pero sabía que no necesitarían tanto tiempo. La junta ya había tomado una decisión. El reinado de mi padre había terminado. Todo lo que quedaba era la rendición formal. Y en algún lugar, esperaba, mi abuela estaba mirando, sabiendo que su inversión en mi futuro no había sido desperdiciada después de todo. Simplemente había tomado un camino diferente al que todos esperaban. Las próximas 48 horas cambiarían todo. La empresa sería mía. Y mi familia aprendería que la hija a la que habían ignorado se había convertido en el arquitecto de su caída. Pero esto no era solo venganza. Era justicia. Se trataba de demostrar que el mérito debía importar más que el género o el orden de nacimiento. Se trataba de mostrar que su mayor error no fue tomar el dinero de mi universidad. Fue subestimar en lo que yo podría convertirme sin él. Abrí mi computadora portátil para revisar los planes de transición que habíamos preparado. 8 años de preparación estaban a punto de dar sus frutos. No tenían ni idea de lo que venía. No necesitaron 48 horas. La decisión de la Junta llegó en menos de 24. Estaba sentada en mi oficina en Sterling Capital, revisando los documentos finales de adquisición, cuando entró mi asistente. Señorita Sterling, la junta directiva de Anderson Manufacturing acaba de votar. Han aceptado su oferta. Me permití una pequeña sonrisa. ¿Unánime? Todos menos 2 votos. Su padre y Michael se abstuvieron. Por supuesto que sí. Demasiado orgullosos para admitir la derrota, demasiado impotentes para evitarla. Hay más, continuó mi asistente. Su madre está en el vestíbulo. Insiste mucho en verla. Miré la transmisión de seguridad en mi computadora.
Allí estaba, con sus mejores perlas y su traje más caro, tratando de mantener la dignidad mientras los guardias de seguridad la mantenían educadamente pero con firmeza alejada de los ascensores. Que suba, dije después de un momento. Es hora de que hablemos. Mi madre entró a mi oficina 5 minutos después, con los ojos muy abiertos al contemplar la vista desde el piso 40. Mi oficina era todo lo que la de mi padre pretendía ser, poder genuino en lugar de importancia prestada. Alexandra, comenzó, con la voz temblorosa ligeramente. Necesitamos discutir esto en familia. 8 años tarde para eso, mamá. Señalé una silla. Pero por favor, siéntate. ¿Quieres café? Quizás té en tus tazas de porcelana favoritas, como las que usabas para servirme mientras me decías que fuera más como Michael. Se hundió en la silla, su compostura resquebrajándose. No entiendes lo que esto le hará a tu padre, a nuestro apellido. Lo entiendo perfectamente, dije. Entiendo que tú y papá tomaron mi futuro y se lo entregaron a Michael, esperando que simplemente lo aceptara. Entiendo que lo vieron malgastar no solo el dinero de mi universidad, sino millones más del dinero de la empresa, y aún así creyeron más en él que en mí. Intentábamos salvar la empresa, protestó débilmente. No, la corregí. Intentaban salvar su imagen de lo que la empresa debía ser, dirigida por su hijo, independientemente de su competencia. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que la empresa podría haber sido si se hubieran molestado en notar el potencial de su hija. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Margaret. ¿Listo? Documentos firmados. La empresa es tuya. Perfecto, murmuré, luego miré a mi madre. Felicidades, mamá. Ahora estás viendo a la nueva propietaria y CEO de Anderson Manufacturing. Aunque supongo que tendremos que cambiar el nombre. Palideció. No puedes. Ya lo hice. Giré la pantalla de mi computadora portátil hacia ella, mostrando los acuerdos firmados. La Junta votó. Los documentos están firmados. Anderson Manufacturing ahora es una subsidiaria de Sterling Capital. Tu padre nunca aceptará esto. No tiene elección. Me levanté, caminando hacia la ventana. ¿Sabes qué es irónico? Si me hubieran dado el dinero de mi universidad, habría ido al MIT. Probablemente habría terminado trabajando para alguna empresa de tecnología. Pero al quitármelo, me obligaron a aprender negocios a la fuerza, a construir algo propio. Así que, en cierto modo, debería agradecerles. Un alboroto fuera de mi oficina nos interrumpió. La voz de mi padre resonó en la zona de recepción. Exijo verla. Que entren, le dije a mi asistente. Mi padre irrumpió, Michael justo detrás de él. Ambos se detuvieron al ver mi oficina, la realidad de mi éxito finalmente los golpeó. ¿Cómo?, exigió mi padre. ¿Cómo construiste todo esto? De la misma manera que el abuelo construyó Anderson Manufacturing, dije con calma. Trabajo duro, pensamiento estratégico y comprensión de lo que hace que un negocio realmente tenga éxito. Todo lo que le enseñaste a Michael, pero nunca te molestaste en enseñarme a mí. No dejaré que destruyas mi empresa, gruñó. ¿Tu empresa?, me reí. ¿Te refieres a la empresa que has estado destruyendo sistemáticamente durante años? ¿Aquella donde las ganancias han caído un 70% bajo tu liderazgo? ¿Esa empresa? Pulsé un botón en mi escritorio, y la pared de pantallas detrás de mí se iluminó con gráficos y tablas, 8 años de rendimiento decreciente bajo la dirección de mi padre. Hablemos de las contribuciones de Michael, continué, sacando más datos. 5 iniciativas fallidas, cada una más cara que la anterior. La criptomoneda para el tabaco solo costó $3 millones. La actualización de la fábrica automatizada que nunca funcionó, otros $5 millones. ¿Sigo? Michael se desplomó en una silla, su habitual arrogancia evaporándose. Esos solo fueron contratiempos temporales. No, fueron fracasos. Fracasos que podrían haberse evitado si alguno de ustedes hubiera escuchado a la hija tranquila que entendía las prácticas comerciales modernas en lugar de aferrarse a métodos obsoletos y arrojar dinero a esquemas tontos. La cara de mi padre había pasado de rojo a blanco. ¿Qué vas a hacer? Primero, voy a salvar la empresa que casi destruiste. Sistemas de inventario modernos, procesos de fabricación actualizados,
control de calidad adecuado, todo lo que sugerí hace años y que descartaste como ingenuo. Tomé una pila de carpetas de mi escritorio. Estos son sus paquetes de indemnización. Generosos, porque a diferencia de ustedes, entiendo el valor de las conexiones familiares en los negocios. Serán retirados públicamente, con su reputación intacta, siempre y cuando, por supuesto, cooperen plenamente con la transición. ¿Y si no lo hacemos?, desafió mi padre. Sonreí. Entonces publicaré los informes completos de auditoría a los accionistas. Cada proyecto fallido, cada fondo mal utilizado, cada mala decisión que llevó a este momento. Es su elección. Mi madre se levantó, con las manos temblorosas. Alexandra, por favor. Podemos encontrar otra manera. ¿Cómo encontraron otra manera de financiar mi educación? Negué con la cabeza. No, mamá. Esto es negocio. Y en los negocios, a diferencia de esta familia, las acciones tienen consecuencias. Caminé alrededor de mi escritorio, enfrentándolos directamente. Tienen hasta mañana para firmar los acuerdos de indemnización. Después de eso, la oferta expira y lo haremos de la manera difícil. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que dirigir. Se fueron en silencio, los hombros de mi padre encorvados, mi madre conteniendo las lágrimas, Michael luciendo perdido sin su confianza habitual. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Margaret entró desde mi sala de conferencias privada. Bien hecho, dijo suavemente. Tu abuela estaría orgullosa. Solté un largo suspiro, sintiendo que 8 años de tensión finalmente se liberaban. ¿Sabes qué es lo más extraño? No hice esto por venganza. En realidad no. Lo hice porque sabía que podía dirigir la empresa mejor de lo que ellos jamás podrían. Margaret sonrió. Por eso tendrás éxito donde ellos fracasaron. Ahora, ¿discutimos la estrategia de cambio de marca? Durante el año siguiente, Anderson Manufacturing se transformó en Sterling Industries. Los cambios que había propuesto años atrás finalmente se implementaron, llevando a la empresa a la era moderna. Las ganancias aumentaron, la satisfacción de los empleados mejoró, y nuestra cuota de mercado comenzó a recuperarse. Mi padre se retiró a Florida, incapaz de enfrentarse a sus antiguos socios comerciales. Mi madre se volcó en obras de caridad, tratando de mantener su posición social. Michael, sorprendentemente, encontró su lugar en las ventas. Una vez que se vio obligado a ascender desde abajo, realmente desarrolló algunas habilidades. En cuanto a mí, mantuve el plan de negocios original de mi abuelo enmarcado en la pared de mi oficina, justo al lado de mi primer dólar ganado y esa carta de aceptación del MIT que nunca pude usar. Me recuerdan a diario que el éxito no se trata de demostrar que los demás están equivocados, se trata de demostrar que tú tienes razón. Tomaron el dinero de mi universidad, pensando que estaban asegurando su futuro. En cambio, me dieron la motivación para tomar todo lo que tenían. Pero lo más importante, me enseñaron la lección más valiosa en los negocios: nunca subestimes a los callados. Suelen ser los que prestan atención. Y a veces, son los que terminan firmando tus cheques.